Comenzamos con la segunda parte de nuestra presentación de la resolución 71 del 2019 para compañías de seguro. Ahora comenzamos con el punto relacionado a identificación y evaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Comenzamos con la calificación de riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Cuando hablamos de calificación de riesgo, entonces, implica desarrollar un criterio para la calificación del riesgo del cliente. Y los criterios que utilizamos acá básicamente le corresponde a la nacionalidad del cliente, su residencia, ya sea en el país o en el exterior, la actividad económica, origen de fondos, la calidad de la persona expuesta políticamente, el volumen de transacciones, ya sea real o estimado, y la zona geográfica, canales de distribución, productos y servicios utilizados, todo esto en concordancia al artículo 3 de este reglamento. Hablábamos que el artículo 3 se refería a los factores de riesgo. Y las instrucciones para realizar la calificación de riesgo está en el anexo 5 del reglamento. Y ahí se pide que se prepare un sistema de calificación, entre paréntesis, scoring, de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto nosotros vamos a hacer en base a un taller, la calificación de riesgo. Esta calificación de riesgo debe registrarse utilizando un mecanismo establecido por el sujeto obligado. Es importante aquí mencionar que vamos a encontrarnos con clientes sujetos al régimen simplificado de conocimientos del cliente. En ese caso, ese régimen simplificado, así como lo dice su nombre, implica menos información. Y en ese caso tenemos que adaptar la calificación a esa menor cantidad de información sobre el cliente. Bueno, ahora veremos el artículo 22 que mencionábamos ya al inicio de la autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta autoevaluación, como ya mencionamos, lo hacemos en base a los factores de riesgo que está en el artículo 3 de esta reglamentación. Y para eso debemos llevar en cuenta, para la elaboración del mapa de riesgo, aspectos externos relacionados a la autoevaluación y aspectos internos, como sería la parte operacional y tecnológica. Esa autoevaluación de riesgo lo debemos hacer al menos cada 2 años y revisar la metodología asociada cada 4 años. Esto lo hacemos en base también a un taller. Aquí la idea, cuando hablamos de autoevaluación de riesgo, como ya mencioné al inicio, nos referimos a determinar el riesgo global de la entidad, el riesgo global de la entidad. Con la calificación de riesgo del cliente determinamos el riesgo de cada cliente. Aquí lo que buscamos es la calificación global de la entidad.
Pasamos ahora al punto relacionado al conocimiento del cliente. Este conocimiento del cliente, lógicamente, lo hacemos en base a las disposiciones de debida diligencia basado en riesgo. Y se le aplica a los clientes independientemente de sus características particulares o la frecuencia de realización de las operaciones. Se establece una periodicidad, o sea, el sujeto obligado debe establecer una periodicidad en que se actualiza la calificación de riesgo. Bueno, ahora la tendencia actual es prestar mucha atención no solamente al beneficiario, al cliente, sino al conocimiento del beneficiario final. Este beneficiario final es que al final reciben todos los beneficios de una determinada transacción. Y por eso es importante identificar a los beneficiarios finales. Y no es el cliente, sino una persona física que muchas veces controla directo o indirectamente a la persona jurídica, porque tiene más del 10% del capital con derecho a voto. Teniendo esa cantidad de participación en el capital de la empresa, una persona física puede controlar a la persona jurídica y, consecuentemente, guiar las decisiones que podría ser del cliente hacia lo que él está pretendiendo. Por eso se le da mucha atención al beneficiario final. No solamente atención al cliente, sino también al beneficiario final. Cuando realizamos la debida diligencia del cliente, pasamos por etapas. Hay una etapa de identificación. Aquí básicamente lo que hacemos es solicitar información que permita determinar la identidad de un cliente o beneficiario final. En la etapa de verificación, que es la segunda etapa, lo que se busca es, en base a la información proporcionada por los clientes, asegurarnos de que el cliente ha sido debidamente identificado. Y la tercera etapa en la debida diligencia del cliente es la etapa de monitoreo. Y esto tiene como propósito que las operaciones que realiza o que las operaciones que realizan los clientes sean compatibles con lo establecido en el perfil de cada cliente. A través del monitoreo nosotros podemos reforzar y reafirmar el conocimiento que el sujeto obligado tiene sobre su cliente. Y muchas veces esta calificación de riesgo que se hace inicialmente va a determinar muchas veces la frecuencia del monitoreo. Continuamos con esta etapa de debida diligencia. Y es importante mencionar acá que esta calificación de riesgo de lavado de activos se hace en base al artículo 3 y el artículo 19, que es la autoevaluación del riesgo. Y que ese criterio, como mencionamos, para hacer la calificación del cliente estaba en el anexo 5
y que esa calificación del cliente se hace cuando se recibe la información del cliente, o sea, en el momento de su aceptación, y también ser actualizado conforme va variando la información, las transacciones realizadas por el cliente. Muchas veces vamos a encontrarnos, conforme al artículo 25, que no se pueda cumplir con los procedimientos de debida diligencia, ya sea que falta algunas informaciones para el conocimiento del cliente. Entonces, en ese caso, se recomienda no iniciar relaciones comerciales, o sea, no iniciar ninguna transacción con el cliente. O si estamos ya en pleno proceso de operación con los clientes, suspender las operaciones. Bueno, aquí es importante saber que la debida diligencia del cliente nos lleva a aplicar 3 regímenes de debida diligencia. El primero es lo que veremos ahora, que es el régimen general de debida diligencia, en este caso primeramente para la persona física. Cuando aplicamos el régimen general de conocimiento del cliente, nosotros le pedimos informaciones, como vemos acá. La gran mayoría de las informaciones se refiere a la identificación del cliente. Hay algunas informaciones relacionadas a la actividad del cliente. Además de eso, se le pide una declaración jurada del origen de los fondos. Y lo más importante que se busca acá es que el volumen de ingresos del cliente esté en base al perfil transaccional del cliente. O sea, en el perfil transaccional nosotros establecemos las operaciones que realiza el cliente, los volúmenes, y ese volumen de ingresos, vamos a llamarles reales, debe coincidir con lo que está en el perfil. Para las personas políticamente expuestas, entonces, además de eso, hay que hacer algunas cosas adicionales, como solicitar información en dónde esta persona ha trabajado, el organismo público donde él ha ejercido sus funciones, el cargo que ocupa hasta 2 años antes. Esto a los efectos de acortar también esa consideración de persona políticamente expuesta. Toda la información de hasta hace 2 años después de dejar de ocupar el cargo. Bueno, y en el caso de persona jurídica es la misma cosa, es decir, se pide información sobre la identidad de los clientes conforme a documentaciones. Lógicamente acá vamos a tener la escritura pública de constitución de la persona jurídica. Vamos a tener la información, muchas veces vamos a encontrarnos con estatuto, donde existe objeto social, actividad económica. Vamos a encontrarnos con la nómina de los socios accionistas. Y en muchos casos, un accionista que es una persona física, puede llegar a tener más del 10% de las acciones. En ese caso, se debe identificar también a los accionistas o socios que tienen este porcentaje. Una cosa también que se mantiene
para las personas jurídicas es el requerimiento de la declaración jurada y que la documentación que demuestre el volumen de ingresos esté en consonancia con el perfil transaccional del cliente. Bueno, una vez, ya continuando siempre con este régimen de debida diligencia, vamos a dejar constancia de que para realizar la verificación del cliente, si es una persona física, vamos a solicitar la cédula de identidad principalmente. Para una persona jurídica, como mencionamos, la escritura de constitución. Bueno, una vez entonces, una vez aplicada la debida diligencia general de conocimiento del cliente, entonces se procede a la calificación del riesgo del cliente. Y en base a esa calificación, entonces, nosotros vamos a pasar a un segundo estadio en donde vamos a decidir si aplicamos el régimen simplificado de conocimientos del cliente o el régimen ampliado de conocimientos del cliente. En el caso de clientes que tienen una calificación de bajo riesgo, entonces se le requiere menos información. Y principalmente en estos casos, si el cliente opera en el mercado masivo o de banca de seguro, entonces también vamos a solicitarle menos información. También vamos a solicitarle menos información cuando el cliente actúa cuando el cliente contrata un seguro a favor, un seguro de vida, en este caso, que se le hace a los empleados que están trabajando en un determinado tipo de negocio. En ese caso también se considera de bajo riesgo. Y se solicita la información a la empresa que está, la empresa donde el sujeto, en donde el cliente está prestando servicio. O contrato de seguro donde el monto abonado no sobrepasa $20,000. En el caso de seguro para licitación pública, donde el monto abonado o la póliza abonada no supera $20,000. También se considera de bajo riesgo. Bueno, esos son los casos entonces de donde se puede aplicar el régimen simplificado de debida diligencia en algunas actividades de bajo riesgo. Y aquí definimos en qué consiste esos bajos riesgos, principalmente por el tipo de actividad que está ejerciendo el cliente. Mencionábamos de nuevo, repitiendo un poco, ¿verdad? Cuando el cliente contrata un seguro, ¿verdad? Y el descuento por el pago de la póliza se hace directamente en caja de ahorro, en cuentas corrientes, tarjetas de crédito. Esto básicamente cuando el cliente contrata un seguro en una entidad financiera que no sea la propia compañía, y directamente entonces
se le descuenta la póliza directamente en caja de ahorro en cuentas corrientes. O cuando el cliente contrata un seguro de una empresa, un seguro de vida en una empresa, y la empresa es la encargada de remitir la información. Caso de licitación pública menores a $20,000, etc. Bueno, y la información mínima a solicitar, como ven ustedes acá, se reduce bastante para la persona física. Básicamente se limita a las informaciones sobre identificación y de actividad económica. En el caso de personas jurídicas es la misma cosa. La identificación y la actividad económica. Y como mencionábamos anteriormente, la verificación en el régimen de debida diligencia se hace en base a documentos de identidad para personas físicas y un contrato, una escritura de constitución para una empresa, para una persona jurídica. Bueno, continuando con el régimen simplificado, podemos mencionar acá que debe existir vamos a llamar una situación anterior donde el sujeto obligado solicita a la CEPRELAT y a la Superintendencia de Seguro aplicar este régimen de simplificado de debida diligencia, presentando las informaciones que justifiquen eso. Bueno, este es el primer régimen. Entonces tenemos el régimen general, donde solo se solicita todas las informaciones, tanto a personas físicas como a jurídicas. Tenemos el régimen simplificado, donde se deja donde al cliente se le califica de bajo riesgo y se le solicita menos información. Y ahora nos encontramos con el tercer régimen de debida diligencia, que es el régimen ampliado. ¿Y en qué caso aplicamos esto? Cuando tenemos como cliente a personas jurídicas no residentes, con fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro, personas expuestas políticamente, personas físicas jurídicas que realizan transferencias en países considerados como no cooperantes por la GAFI. Las personas físicas, las personas condenadas por la comisión de hechos punibles de lavado de activos. Y personas físicas o jurídicas no residentes. ¿Y cómo implementamos esto? Cuando es PEC, lógicamente se requiere el nombre de pariente hasta el segundo grado de consanguinidad. Cuando en los demás casos debemos incrementar la frecuencia de revisión, la frecuencia de actualización de informaciones y solicitar medidas adicionales de identificación. Y una cosa que se le aplica en todos los casos es que la aceptación de clientes que de alto riesgo, entonces, debe ser realizado por el directorio o el gerente general. Hay casos también, además de lo mencionado aquí, hay casos donde también se aplica el régimen ampliado de conocimiento del cliente. Cuando el cliente pague una prima en efectivo y es superior a $10,000. Cuando el cliente procede a la cancelación anticipada de la póliza de seguro
y solicita el valor que aún no devengó y este sea superior a $10.000. Y en todos los casos de póliza de vida que tiene un componente importante de ahorro, renta e inversión, entonces se aplica la debida diligencia ampliada. Bueno, una vez realizada el conocimiento del cliente aplicando la debida diligencia del mismo, se pasa al perfil transaccional. O sea, construir ese perfil transaccional que va a permitir comparar las operaciones reales del cliente con la información que está en el perfil. Básicamente el perfil nos tiene que decir qué tipo de producto o servicio va a utilizar el cliente, el monto del mismo. Lógicamente, este perfil transaccional puede ir variando a medida que el cliente incremente sus transacciones con la compañía de seguro. Realizado el perfil, nosotros pasamos a una etapa que se llama monitoreo de transacciones. Y ese monitoreo de transacciones se fundamenta principalmente en la calificación del cliente. Y debemos tener en cuenta, principalmente acá, cuando realizamos el monitoreo transaccional, debemos llevar en cuenta las señales de alerta que en este caso dicta la CEPRELAT y los organismos internacionales. En esta propia reglamentación hay un anexo referente a las señales de alerta y eso debemos tener muy presente para confrontar las operaciones con estas señales de alerta. Y cuando las operaciones realizadas se encuadra a estas señales de alerta, entonces automáticamente se transforma en una operación inusual por parte de los sujetos obligados. Y si estamos trabajando con operaciones inusuales, lógicamente implica identificar la transacción, exactamente la fecha, hora o procedencia de la alerta. El analista responsable de la resolución de operaciones inusuales. Entonces, ¿y qué medidas se ha tomado para la resolución de la alerta? Y este proceso, como mencionamos, ¿verdad?, se inicia en el momento de la calificación de una operación como inusual. A partir de ahí, como veremos posteriormente, vamos a tener un tiempo para transformar esa operación como sospechosa. Bueno, con esto terminamos la segunda parte de nuestro video. Gracias, señores.